Muy buenas a todos, bienvenidos a nuestro video de propiedades del agua. Como integrantes tenemos a Sebastián Céspedes, Joseph Galindo, Juan Camilo Sierra, Jesús Ángel Cabrera y Sebastián Sierra. Como objetivo tendremos observar los fenómenos de tensión superficial, cohesión y capilaridad utilizando ejemplos muy sencillos. Como materiales tenemos 5 clips livianos, 5 agujas, jabón líquido, 4 beakers de 250 mililitros, una varilla agitadora, monedas de diferentes denominaciones, papel absorbente, clavel blanco, una botella de agua vacía, un bisturí o exacto y colorante vegetal. Como primer experimento vamos a tener la tensión superficial. En un beaker de 250 mililitros vamos a adicionar 200 mililitros de agua destilada y con mucho cuidado vamos a adicionar uno por uno los clips y uno por uno las agujas. Después de esto vamos a adicionar poco a poco jabón líquido al beaker y después denotaremos algunos análisis. Como se pudo ver, al agregar los clips y agujas cuidadosamente, se quedan flotando sobre la superficie del agua. Y esto es lo que llamamos tensión superficial, la fuerza que actúa sobre la superficie del líquido, similar a una capa elástica que mantiene las moléculas del interior más juntas que las que están en la superficie. ¿Qué pasa cuando le añadimos el jabón? Pues la tensión superficial del agua disminuye, haciendo que las moléculas del jabón se interpongan entre las moléculas del agua, debilitando las fuerzas intermoleculares y rompiendo la capa elástica. Ahora seguiremos con la capilaridad. A dos beakers de 250 mililitros se les adicionarán 200 mililitros de agua destilada. A esto se les añadirán gotas de colorante vegetal hasta que el líquido se torne colorado. Se tomará toallas de papel absorbente y se doblará varias veces. Se introducirán los extremos de la toalla de papel en los beakers con agua colorada. Como podemos observar, el agua colorada nos permite visualizar cómo ésta asciende sobre el papel absorbente. Esto es lo que denominamos capilaridad, el ascenso o descenso de un líquido sobre un tubo capilar o en este caso el papel absorbente debido a la tensión superficial y a la adhesión. En estas actúan fuerzas intermoleculares entre el líquido y el material, lo que determina la altura que alcanza el líquido. Como conclusión, partiendo de lo anteriormente explicado, tenemos que tener en cuenta que las fuerzas de cohesión entre las moléculas de agua son fuertes, mientras que las fuerzas de adhesión entre el agua y las fibras del papel son aún más fuertes. Esto creará un efecto de succión
que hará que el agua suba por la toalla. Siguiendo con el siguiente experimento de capilaridad, a una botella vacía de agua se le adicionará el agua colorada de colorante vegetal. Luego al tallo de clavel se realizará un corte transversal y luego se realizará otro corte de forma vertical, haciendo que los capilares del clavel tengan mejor contacto con el agua colorada. Habiendo realizado los anteriores pasos, podremos colocar nuestro clavel en el agua colorada. Se dejará reposar unas 5 horas para poder observar que en el clavel se notarán unas coloraciones rosadas en los pétalos. Dejándolo reposar unas 24 horas, podremos observar que el clavel ya tendrá un color rosado a lo largo de todos sus pétalos. Todo esto se debe a que el agua colorada asciende por el tallo del clavel por el mismo principio de la capilaridad, donde las fuerzas de adhesión entre el agua y los vasos conductores del tallo son mayores que las fuerzas de cohesión del agua, lo que permite que el agua suba y tiña el clavel. Siguiendo con el experimento de cohesión, en un beaker de 250 mililitros se adicionará agua hasta prácticamente llenarlo en su totalidad. De manera individual se añadirán las monedas desde las más pesadas, en este caso las de 1000, luego las monedas de 500 y por último las monedas de 200, para luego dar una conclusión. Primero expliquemos qué es la cohesión. Es la fuerza de atracción intermolecular que mantiene unidas a las moléculas de una misma sustancia, en este caso del agua. La cohesión es fuerte, lo que le da propiedades como la tensión superficial y la capilaridad. Observando las imágenes podemos ver cómo la tensión superficial crea una especie de burbuja al borde del recipiente, donde actúan las fuerzas intermoleculares para evitar que el agua se separe de su cuerpo principal. Para llegar a una conclusión podemos afirmar que al agregar las monedas, el peso empuja las moléculas del agua hacia abajo, desplazando el agua y aumentando su nivel. Cuando se agrega suficiente peso, la cohesión no es suficiente para contener el agua, por lo que ésta se puede llegar a derramar o, como anteriormente se dijo, crear una capa o una burbuja que denominamos tensión superficial. A continuación vamos a mostrar algunas moléculas con mayor tensión superficial, como es el mercurio, el agua, la glicerina, el aceite de oliva, el benceno, el petróleo y el alcohol etílico,
con sus debidas mediciones en mililitros a su lado. Para terminar, vamos a hablar del por qué es importante la tensión superficial, la capilaridad y la cohesión en los sistemas vivos con dos ejemplos, la respiración y el movimiento de la savia en las plantas. Comenzando con la respiración, la tensión superficial juega un valor importante sobre la superficie interna de los alvéolos llamada la película del líquido surfactante, el cual es una mezcla de lípidos y proteínas producidas por células alveolares tipo 2. Reduce la tensión superficial de la superficie alveolar, por lo que al pasar al aire esta sustancia evita que los alvéolos colapsen durante la expiración, asegurando que permanezcan abiertos y funcionales para el intercambio gaseoso continuo. Siguiendo con el movimiento de la savia en las plantas, donde el ascenso de la savia implica el movimiento del agua y los nutrientes disueltos desde las raíces hasta otras partes de la planta como el tallo, las hojas y hasta los órganos reproductores, la capilaridad juega un papel importante en este proceso, siendo que es la capacidad de un líquido para moverse en contra de la gravedad a través de espacios estrechos, como lo son los tubos presentes en los tejidos de la planta, conocidos como xilemas, el cual es un tejido vascular especializado que transporta agua y nutrientes disueltos desde las raíces. El ascenso de la savia por capilaridad se produce debido a varias fuerzas físicas y procesos biológicos llamados tensión, cohesión y adhesión. Partiendo con que las moléculas de agua son altamente cohesionadas entre sí debido a los enlaces de hidrógeno, lo que permite formar una columna continua en los vasos del xilema. Además, las moléculas de agua se adhieren a las paredes de los vasos del xilema. También tenemos otro proceso que es la transpiración, el cual las plantas pierden agua en forma de vapor a través de los estomas de las hojas. Este proceso de evaporación crea una presión negativa en las hojas, lo cual ayuda a tirar del agua hacia arriba desde las raíces a través del xilema. Muchas gracias por su atención, esperemos vernos en un próximo video.